Entonces lo que vamos a ver acá es que estos alveolos que se ven transparentes son alveolos normales. Pero si nos vamos para acá, van a ver que todos los alveolos están llenos de un líquido eosinófilo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí vemos los alveolos, que son los más chiquitos, y luego los arcos alveolares que se van uniendo. ¿No? Acá vemos un alveolo, acá vemos, por ejemplo, un saco alveolar, acá también vemos un saco alveolar que se va juntando, pero si se dan cuenta acá, los alveolos están llenos de líquido. Y aparte del líquido eosinófilo que se ve en los alveolos, ¿qué es lo que vamos a ver también en las paredes alveolares? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. No. Vamos a ver glóbulos rojos en la pared alveolar. Y acá vemos que acá hay un vaso que está congestivo. Y vemos en la pared alveolar glóbulos rojos. Eso es lo que principalmente se ve en edema pulmonar, ¿ya? El líquido que está en los alveolos y los glóbulos rojos que se encuentran en la pared alveolar y la congestión de vasos que ven en el mismo pulmón. ¿Quién me dice la diferencia entre trasudado y exudado? En el exudado es el líquido que sale, pero este contiene tanto, o sea, líquido, pero también proteínas. Y el trasudado también contiene algunas células, pero baja cantidad de proteínas. ¿Y de qué origen es el exudado? Exudado es inflamatorio. ¿El trasudado? No inflamatorio. ¿Cómo te apellidas? Colonia Pineda. ¿Alguien más que le debe algo más a lo que ella dijo? El mecanismo del exudado va a ser por un aumento de la permeabilidad vascular y en cambio del mecanismo del trasudado va a ser por medio de un desequilibrio entre las presiones. ¿Qué presiones? Hidrostática. Sí, hidrostática y la presión oncótica. ¿50? Oncótica. Osmótica. Osmótica. Otra colidosmótica. Castromera. Entonces, en un edema lo que se da es un aumento de la volemia, y esto se da por un aumento, como dijo, de las presiones hidrostáticas y la presión osmótica. ¿Ya? Todo eso de ahí, a diferencia entre trasudado, entre exudado, cuál es el mecanismo del edema, porque le voy a preguntar la semana que viene cuando me den su Ahora vamos a ver la otra lámina, solamente son dos. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que es? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Corazón.
no sea obstruido. Obstruido, ¿qué quiere decir? Cuando hay un tronco que obstruye la luz. En este caso acá lo que vamos a ver son estas, si se dan cuenta, hay como unas líneas blancas. ¿Ya? No es que esté mal la lámina, no es que esté mal cortada. ¿Qué creen que es esto? Ah, líquido. Cristales de colesterol. Cristales de Kemis. Son cristales de colesterol. Conforme pasan los años, más que todo en las personas adultas mayores, que durante todo su tiempo de repente han sido consumidores de altas cantidades de grasas o personas alcohólicas, va a hacer que a la larga el colesterol llegue y se vaya a esta parte de acá de la arteria. ¿En qué zona se encuentran estos cristales de colesterol? ¿Alguien que sepa? ¿En qué parte de la arteria? ¿En cuál? En la íntima. ¿Ya? En esa parte se encuentra. ¿Y qué es lo que hace? Al acumularse estas cristales de colesterol o agujas de colesterol, hace que la parte, esta zona de la arteria aumente de tamaño y por tanto se haga más pequeño la luz del vaso. ¿Ya? Entonces la característica acá es que la luz del vaso se reduce y el depósito de los cristales de colesterol. Esto de acá, la aterosclerosis, no solamente es porque es un acúmulo de grasa en las arterias, porque no es una patología importante. Les voy a contar un caso. Un varón de 94 años que ha sido operado de la rodilla derecha por prótesis, por una artrosis severa, y él llega al hospital con un cambio de coloración. Que ven en el cambio de coloración es una coloración violácea y un aumento de volumen. ¿Qué nos dice el cambio de coloración violácea en el pie? Cianosis. Ya, que no hay cianosis. ¿Por qué hay cianosis? Falta de irrigación. Por la falta de... Entonces ahí cuando ven que el cambio de coloración del pie ya está cianótico, tenemos que ver a qué nivel de las arterias, en este caso las arterias de esa persona, están obstruidas. Y pueden ser por varias causas, pueden ser por trombosis o pueden ser por arteriosclerosis. El único síntoma que tenía este señor, cuando lo dijo después, es que tenía dolores, pero dolores tan pequeños que es como que solamente sentía una electricidad o un dolor muy chiquito y nadie le hacía caso. O sea, sus hijos nunca le hicieron caso, decían que era un dolor, que porque era una persona mayor, lo achacaban a su edad. Después de su operación de la rodilla pasaron 5 años y el señor terminó con los signos feroces. Cuando llegó a la emergencia le hicieron su arteriografía y todas las arterias de las dos piernas, sobre todo de la pierna derecha que estaba totalmente cianótica, estaba llena de trombos y llena de arteriosclerosis. Es decir, que esa pierna no se podía cerrar. No solamente era el pie, sino que habían pequeños vasitos de arterias que pasaban una pequeña cantidad de sangre, pero la arteria popltea, la arteria tibial, todas las arterias del lado derecho estaban totalmente trombosadas. Eran coágulos, como un rosario de coágulos en toda la arteria. ¿Por qué no la izquierda? La izquierda, las arterias de la pierna izquierda del señor sí tenían algunas arterias. La tibial anterior estaba llena de coágulos,
arteria poplitea estaba totalmente limpia, pero tenía arteriosclerosis. ¿Qué quiere decir? Que también esa pierna podía perderla, pero no estaba tan fea como la pierna derecha, donde estaba la prótesis que tenía el señor de rodilla. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces los síntomas clínicos, o sea, los dolores pequeñitos que tenía el señor, nunca le hicieron caso. Podía haber ido muchos médicos y ningún médico le dijo, ¿sabe qué, señor? Saques una ecografía Doppler o saques una arteriografía. Entonces, el problema de los médicos de ahora que salen, lamentablemente he visto, a pesar de que yo no tengo muchos años trabajando como médico, es que no piden exámenes auxiliares, no se dan cuenta de los síntomas pequeños que puede tener un señor, y todo esto lo van a ver en su internado. Su internado es bastante importante para ustedes. Entonces, si a este señor, después de haber operado, porque recuerden que una operación de rodilla, ¿qué es lo que hace? En algún momento la operación de rodilla, cuando pone una prótesis de la rodilla, en algún momento va a obstruir esas arterias. Entonces, al obstruir esas arterias, va a causar pequeños trombos que se van a alojar en la pierna, en el pie, o sea, en las arterias que van hacia el pie. Entonces, al pasar 5 años, con esos dolores que tiene el señor, era cada coágulo que estaba alojándose en sus arterias. Y nadie se había dado cuenta. Entonces, si al señor, en el primer momento que él hubiese dicho, claro, eso está, que la culpa también tenía la familia, al señor no hubiese llegado a amputarle la pierna. Porque al final terminaron amputándole al señor su pierna hasta la rodilla. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, y es bastante importante eso, la clínica con la que venga el paciente y los antecedentes. Porque si sabemos que es un señor con una prótesis de rodilla, si se dan cuenta y ustedes leen, un gran porcentaje de las complicaciones es que el paciente termina con trombosis en las arterias de las piernas. ¿Y por qué se amputó la derecha? Porque esa tenía la prótesis. En cambio, la izquierda no tenía la prótesis, que esa estaba su arteria llena de arteriosclerosis, pero se podía haber salvado porque no había trombos, a diferencia de la derecha que sí había trombos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, es bastante importante. Este señor obviamente tenía 94 años, era bastante longevo. ¿Cuántos años de que habrá comido? Era un señor de la sierra, que de repente comía bastante alimentos llenos de grasa. Allá, por ejemplo, en la sierra comen la manteca, que eso es una gran cantidad de colesterol que se acumula en el cuerpo, y obviamente a la larga iba a sufrir de arteriosclerosis, ¿no? Pero a él se le agregó las hormonas. Entonces, eso es importante lo que ustedes vayan a ver en el internado. Yo ahora veo algunos alumnos que están terminando la carrera que en su internado no quieren ser explotados. Yo cuando estuve en mi internado me explotaban, yo prácticamente vivía en el hospital. Pero algunos alumnos decían, no, yo voy a hacer mis 150 horas. Pero en 150 horas no van a aprender nada. Yo cuando di el examen del SERUM, no estudié mucho, pero todo el examen lo aprobé y lo di por todo lo que me enseñaron en el internado. Entonces, yo no les sugiero a ustedes que sean esos alumnos que dicen, no, yo hago mis 150 horas, no, a mí no me explotan, no. Porque en el internado es donde aprenden todo. Ahí, aunque les exploten, aunque les digan que es 12 horas más, que es 24 horas, ahí van a aprender bastante. Y de repente esos médicos que vieron a ese señor, puede haber sido uno de esos médicos que no se quedó en su internado y que por unos síntomas pequeños, porque el médico especialista le dijo a la familia que si hubiesen hecho caso a esos pequeños dolores que el señor tenía, podía haber salvado su vida. Y no pasó porque probablemente algún médico lo vio y le dijo simplemente, como le habían dicho, un dolor neuropático. ¿Qué le dieron? Gabapentina para calmar el dolor. Y en realidad no era eso. Era por lo que estaba sucediendo. Entonces, tengan en cuenta lo que se les he dicho. Doctora, una consulta. ¿El hecho de que el paciente tenga esa prótesis
influye bastante en esa formación, y si no lo hubiera tenido también quizás podría haber sido un factor de riesgo. Hubiese sido, sí, pero no, de repente no hubiese llegado a la amputación, porque el cambio de coloración fue de la pierna derecha, más no de la izquierda, que también tenía arteriosclerosis. O sea, sí tenía un nivel, pero no tanto como la derecha. Entonces sí hubiese pasado. Ahora recuerden, también como les digo, un paciente con prótesis de rodilla tiene que tener por lo menos controles anuales o cada 2 años, más si es una persona mayor, porque como les digo, una de las complicaciones es que se forme trombos. Y esa advertencia tampoco se la dijeron a la familia. No le dijeron que traigan al abuelito en 2 años, en 3 años, para ver cómo está su arteria, que pase por cardiovascular, para darle tratamiento. Tampoco le dijeron. O sea, el señor pasó 5 años sin ir a un hospital porque no tenía ninguna enfermedad, solamente su problema es artrosis, su operación, y terminó en la amputación de su pierna de un momento a otro. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces lo importante acá que vemos es, como les dije, el acúmulo de colesterol de los cristales y la disminución de la luz. Eso es lo más importante en esta regla. Ahora, hay diferentes tipos que se le llama a esto, ¿no? Que por ejemplo es la arteriosclerosis, que es cuando son vasos de gran calibre, la arteriosclerosis, que cuando son vasos de mediano calibre, arterias de mediano calibre, y la arterioloesclerosis, que cuando son de menor calibre. ¿Ya? Entonces esto es lo más importante acá. Ahora chicos, vean sus láminas.